Bueno. Buenas noches, tardes. Aquí estamos. Vamos a darle al Learning Process. ¿Vale? Hoy toca Learning Process. No es por aquí puesto, ¿verdad? Learning Process. Ok. Abrimos máquina virtual. Uy, vamos al lío ahora. Vamos al lío. Es que llevo como unos días que estoy como... En verdad, parece que estoy desconectado de aquí desde mucho, pero en verdad no. Está todo como siempre. Así que ahora retomamos y vamos a fondo. Abrimos nuestro Firefox y vamos a iniciar sesión en Hack the Box Academy. ¿Vale? ¿Queréis hacer Mac OS? A ver, que el saber no ocupa lugar, ¿sabes? Pero bueno, esto es el Learning Process, que se trata de manera de pensar, ¿vale? Vale. Vamos a responder esto, a recuperar nuestros cubos, porque este módulo no... Dice, ¿cuál es la diferencia entre los dos números del progreso de aprendizaje mencionados anteriormente? Será esto, ¿no? Enorme diferencia, mira. Esto es. La diferencia aquí es fácil de ver. Si te detienes en la montaña y no subes más, te quedarás más tiempo, te quedarás en el mismo lugar. Mire el siguiente ejemplo matemático para ver la dificultad en los números. Estamos con las mates, ¿no? Buah, pues no lo entiendo. Ni idea. Vale. Aquí ya podemos ver la enorme diferencia cuánto hay incluso si solo aumentamos nuestro rendimiento un 1% por día. Si queremos registrar nuestro progreso y anotarlo para mirar hacia atrás y ver hasta dónde hemos llegado, podemos crear dos listas. Ah, vale, sí veo la diferencia. 1, los 365 días igual a 1. 1,01. Los 365 días al final suma 37,7. Pues de unido de ¿verdad? Sí. Sí que hay diferencia. Lista número 1. La primera lista anota la fecha actual y todo lo que sabes sobre el tema deseado con todas tus habilidades con una escala estimada del 1 al 10. Intenta hacerlo lo más detallado posible. Cuando más detallado sea, más clara será la diferencia que podrás ver más adelante. Tan pronto como crea que esta lista, y un juego de palabras, déjala o guárdala de manera que tenga acceso a ella incluso después de un año. Lista número 2. La segunda lista se escribe continuamente. Esto significa que tan pronto como se haya familiarizado con un tema y haya aprendido algo nuevo, lo agrega a esta lista. Esto para empezar yo no lo he hecho, ya nunca tenía... Igual era buena manera de hacerlo. Intenta aprender todos los días, aunque solo te lleve 10 minutos. Si deseas hacerlo de manera más científica, para obtener resultados aún mejores, documente las semanas calendario. Traductor Google, Pues que una es... Nos sorprenderá el progreso que hemos logrado durante este tiempo. Sobre todo nos resultará evidente que nadie más que nosotros mismos puede decir si hemos logrado buenos avances. Buenas... A ver, y esto a mi manera de entender, la diferencia entre estas dos listas, pues... set. Es que como lo escribo aquí, ¿cuál es la diferencia? Es que... Haciendo
La diferencia entre los dos números del progreso de aprendizaje mencionados anteriormente. 0,01. Sería, ¿no? Es la diferencia. 0,01. 0,01. No sé, error. Es que aquí la liaré porque no sé responder a estas mierdas. 36,7 es la diferencia. Ah, vale. Bueno, finish. ¿Cómo que 18 de 2? ¿Cuál me queda? Vale, talento, esto voy pim pam porque no. Esto te guía en cómo deberías de pensar. Vale, lo siento por si lo queríais leer todo. La gente dice que si no estás por la labor, que no, que es mejor, que no. Tienes que tener equilibrio ahí, tienes que estar enfocado. Error. ¿Dónde está el goal? Vale, ya está, ¿no? A ver. Dashboard. Introduction to Web Applications, ¿vale? Vale, Web Applications, Websites. Web App. Vale, hecho. Introduction to Web Applications. Venga, pues. A fondo. Dice, las aplicaciones web son aplicaciones interactivas que se ejecutan en navegadores web. Las aplicaciones web suelen adoptar una arquitectura cliente-servidor para ejecutar y manejar interacciones. Por lo general tienen componentes de front-end, es decir, la interfaz de sitio web, lo que ve el usuario, que se ejecuta en el lado del cliente navegador, y otros componentes de backend, código fuente de la aplicación web, que se ejecutan en el lado del servidor backend, bases de datos. Perfecto. Esto permite a las organizaciones alojar aplicaciones potentes con un control casi completo en tiempo real sobre su diseño y funcionalidad, y al mismo tiempo ser accesibles en todo el mundo. Algunos ejemplos de aplicaciones web típicas incluyen servicios de correo electrónico en línea como Gmail, minoristas en línea como Amazon y procesadores de texto en línea como Google Docs. O sea, las aplicaciones web es el futuro, ¿eh? Las aplicaciones web no son exclusivas de proveedores gigantes como Google o Microsoft, sino que pueden ser desarrolladas por cualquier desarrollador web y alojadas en línea en cualquiera de los servicios de alojamiento comunes. Pueden ser utilizadas por cualquier persona en Internet. Es por eso que hoy tenemos millones de aplicaciones web en Internet, con miles de millones de usuarios interactuando con ellas todos los días. Web Applications versus Website. Diferencias, a ver. En el pasado intercambiábamos con un sitio web que eran estadísticos
no se puedan cambiar en tiempo real. Esto significa que los sitios web tradicionales se crearon estadísticamente para representar información específica y esta información no cambiaba con... Pause. Esto significa que los sitios web tradicionales se crearon estáticamente para representar información específica y esta información no se cambiaría con nuestra interacción. Para cambiar el contenido del sitio web, los desarrolladores deben editar manualmente la página correspondiente. Este tipo de páginas estáticas no contienen funciones y por lo tanto no producen cambios en tiempo real. Este tipo de sitios web también se conoce como web 1.0. Conectas a un sitio, ves lo que hay y punto. Website Static Pages, same for everyone. Home y About. Web App, Dynamic Pages, Interactive, Different View, for each user, funcional. Web 2, vale. Me interesa. Por otro lado, la mayoría de sitios ejecutan aplicaciones web o Web 2 que presentan contenido dinámico basado en la interacción del usuario. Otra diferencia significativa es que las aplicaciones web son completamente funcionales y pueden realizar diversas funcionalidades para el usuario final. Mientras que los sitios web carecen de este tipo de funcionalidad, otras diferencias clave entre los sitios web tradicionales y las aplicaciones web incluyen: ser modular, ejecutándose en cualquier tamaño de pantalla o ejecutado en cualquier plataforma sin estar optimizado. O sea, va con todo. Aplicaciones web versus aplicaciones del sistema operativo nativo. A diferencia de las aplicaciones web del sistema nativo, SEO nativo, a diferencia de las aplicaciones del sistema operativo nativo, las aplicaciones web son independientes de plataforma y pueden ejecutarse en un navegador en cualquier sistema operativo. Estas aplicaciones web no tienen que instalarse en el sistema de un usuario porque estas aplicaciones web y su funcionalidad se ejecutan de forma remota en el servidor remoto y por lo tanto no consumen espacio en el disco duro del usuario final. Claro, consumen el servidor. Otra ventaja de las aplicaciones web sobre las aplicaciones del sistema operativo nativo es la unidad de versión. Todos los usuarios que acceden a una aplicación web utilizan la misma versión y la misma aplicación web que se puede actualizar y modificar continuamente, sin enviar actualizaciones a cada usuario. Las aplicaciones web se pueden actualizar en una única ubicación, servidor web, sin desarrollar diferentes compilaciones para cada plataforma, lo que reduce drásticamente los costos de mantenimiento y soporte y elimina la necesidad de comunicar los cambios a todos los usuarios individualmente. Por otro lado, las aplicaciones del sistema operativo nativo tienen ciertas ventajas sobre las aplicaciones web, principalmente su velocidad de operación y capacidad de utilizar bibliotecas de sistema operativo nativo y hardware local. Como las aplicaciones nativas están diseñadas para utilizar bibliotecas nativas del sistema operativo, es mucho más rápido cargarlas e interactuar con ellas. Además, las aplicaciones nativas suelen ser más capaces de que las aplicaciones web, ya que tienen una integración más profunda con el sistema operativo y no se limitan únicamente a las capacidades del navegador. Sin embargo, más recientemente, las aplicaciones web híbridas y progresivas se están volviendo más comunes. Utilizan marcos modernos para ejecutar aplicaciones web utilizando capacidades y recursos nativos del sistema operativo, lo que las hace más rápidas que las aplicaciones web normales y más capaces. Distribución de aplicaciones web. Existen muchas aplicaciones web de código abierto utilizadas por organizaciones de todo el mundo, que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de cada organización. Algunas aplicaciones web de código abierto comunes incluyen WordPress, Carrito Abierto y Joomla. OpenCart.
WordPress, OpenCart y Joomla. También existen aplicaciones web patentadas de código cerrado que generalmente son desarrolladas por una determinada organización y luego vendidas a otra organización o utilizadas por organizaciones a través de un modelo de plan de suscripción. Algunas aplicaciones web de código cerrado comunes incluyen como Wix, Shopify o .NET Nuke. Security Risk of Web Applications. Riesgo de seguridad de aplicaciones web. Los ataques a aplicaciones web son frecuentes y presentan un desafío para la mayoría de organizaciones con presencia web, independientemente de su tamaño. Después de todo, normalmente cualquier persona que tenga una conexión a Internet y un navegador web puede acceder a ellos desde cualquier país y por lo general ofrecen una amplia superficie de ataque. Existen muchas herramientas automatizadas para escanear y atacar aplicaciones web que en las manos equivocadas pueden causar daños importantes. A medida que las aplicaciones web se vuelvan más complicadas y avanzadas, también aumenta la posibilidad de que se incorporen vulnerabilidades críticas en su diseño. Un ataque exitoso a una aplicación web puede provocar pérdidas importantes e interrupciones comerciales masivas. Dado que las aplicaciones web se ejecutan en servidores que pueden albergar otra información confidencial y a menudo también está vinculada a bases de datos que contienen datos corporativos o de usuarios confidenciales, todos estos datos podrían verse comprometidos si un sitio web es atacado con éxito. Es por eso que es fundamental para cualquier empresa que utilice aplicaciones web probar adecuadamente estas aplicaciones en busca de vulnerabilidades y parchearlas rápidamente mientras se prueba el parche y se soluciona. Ya no introduce ninguna falla nueva sin darse cuenta, ¿vale? Por eso hay que pentestear. Las pruebas de penetración de aplicaciones web son una habilidad cada vez más importante de aprender. Cualquier organización que busque proteger sus aplicaciones web internas y orientadas a Internet debe someterse a pruebas frecuentes de aplicaciones web e implementar prácticas de codificación segura para cada etapa del ciclo de vida de desarrollo. Para realizar una prueba adecuada de las aplicaciones web debemos comprender cómo funcionan, cómo se desarrollan y qué tipo de riesgo existe en cada capa y componente de la aplicación según las tecnologías en uso. Siempre nos encontraremos con diversas aplicaciones web que están diseñadas y configuradas de manera diferente. Uno de los métodos más actuales y más utilizados para probar aplicaciones web es la guía de pruebas de seguridad de Web OWASP. Eso lo buscamos otro día. De hecho, lo tenemos por ahí en el escritorio. OWASP. Vale, no te vayas por las ramas, Nen. Uno de los procedimientos más comunes es comenzar revisando los componentes frontales de una aplicación web como HTML, CSS y JavaScript, también conocido como la Trinidad frontal, e intentar encontrar vulnerabilidades como exposición de datos confidenciales y secuencias de comandos entre sitios XSS. Una vez que todos los componentes de frontend se prueban minuciosamente, normalmente revisamos las funcionalidades principales de la aplicación web y la interacción entre el navegador y el servidor web para enumerar las tecnologías que utiliza el servidor web y buscar fallas explotables. Normalmente evaluamos las aplicaciones web desde una perspectiva autenticada y no auténtica. Desde una perspectiva autenticada y no autenticada. Si la aplicación tiene funcionalidad de inicio de sesión para maximizar la cobertura y revisar todos los escenarios de ataque posibles. Vale. Atacando aplicaciones web.
Hoy en día, la mayoría de empresas, sin importar el tamaño, tienen una o más aplicaciones web dentro de su perímetro externo. Estas aplicaciones pueden ser de todo, desde simples sitios web estáticos hasta blogs impulsados por sistemas de gestión de contenido CMS como WordPress, hasta aplicaciones complicadas con funcionalidades de registro e inicio de sesión que admiten varios roles de usuario, desde usuarios básicos hasta superadministradores. Hoy en día no es muy común encontrar un host externo directamente explotable a través de un exploit público conocido como un servicio vulnerable de una vulnerabilidad de ejecución remota de código RCE de Windows. Aunque sucede. Las aplicaciones web proporcionan una amplia superficie de ataque y su naturaleza dinámica significa que cambian constantemente y se pasan por alto. Un cambio de código relativamente simple puede introducir una vulnerabilidad catastrófica o una serie de vulnerabilidades que pueden encadenarse para obtener acceso a datos confidenciales o ejecución remota de código en el servidor web u otros hosts del entorno, como servidores de bases de datos. Tendré que darle más al café este. No es raro encontrar faltas que pueden conducir directamente a la ejecución de código, como un formulario de carga de archivos, que permite la carga de código malicioso o una vulnerabilidad de inclusión de archivos que puedan aprovecharse para obtener la ejecución remota de código. Una vulnerabilidad bien conocida que todavía prevalece en varios tipos de aplicaciones web es la inyección SQL. Este tipo de vulnerabilidad surge del manejo inseguro de la entrada proporcionada por el usuario. Puede dar como resultado el acceso a datos confidenciales, la lectura, escritura de los archivos en el servidor de la base de datos e incluso la ejecución remota de código. A menudo encontraremos vulnerabilidades de inyección SQL en las aplicaciones web que utilizan Active Directory para la autenticación. Si bien normalmente no podemos aprovechar esto para extraer contraseñas, ya que Active Directory las administra, a menudo podemos extraer la mayoría de todos los directorios de correo electrónico de los usuarios de Active Directory, que a menudo son las mismas que sus nombres de usuario. Luego estos datos se pueden utilizar para realizar un ataque de pulverización de contraseñas contra portales web que utilizan Active Directory. Para la autenticación como VPN o Microsoft Outlook Web Access, Microsoft 365, una contraseña exitosa a menudo puede resultar en el acceso a datos confidenciales como el correo electrónico o incluso en un punto de apoyo directo al entorno de la red corporativa. Este ejemplo muestra el daño que puede surgir de una única vulnerabilidad de una aplicación web, especialmente cuando se encadena para extraer datos de una aplicación que pueden usarse para atacar otras partes de la infraestructura externa de una empresa. Un profesional completo de seguridad de la información debe tener un conocimiento profundo de las aplicaciones web y sentirse tan cómodo atacando aplicaciones web como realizando pruebas de penetración de redes y ataques a Active Directory. Un evaluador de penetración con una base sólida en aplicaciones web a menudo puede diferenciarse de sus pares y encontrar fallas que otros pueden pasar por alto. A continuación se muestran algunos ejemplos más del mundo real de ataque de aplicaciones web y su impacto. SQL Injection. Obtener nombres de usuarios de Active Directory y realizar un ataque de pulverización de contraseñas contra una VPN o un portal de correo electrónico. File Inclusion, este creo que lo he hecho. Que subir un archivo con un ejecutable, por ejemplo, ¿no? Lectura de código fuente para encontrar una página o directorio oculto que exponga funciones adicionales que se pueden utilizar para obtener la ejecución remota del código. File Inclusion lo he hecho, sí.
Una aplicación web que permite a un usuario cargar una imagen de perfil, que permite cargar cualquier tipo de archivo, no solo imágenes. Esto puede aprovecharse para obtener control total del servidor de aplicaciones web cargando código malicioso. Cuando se combina con una falla como un control de acceso roto, esto a menudo puede usarse para acceder a los archivos o funciones de otro usuario. Un ejemplo sería editar su perfil de usuario navegando a una página como user 701 edit profile. Si podemos cambiar el 701 al 702, podremos editar el perfil de otro usuario. Hay que saber teoría para tener una idea. Otro ejemplo es una aplicación que permita a un usuario registrar una nueva cuenta. Si la funcionalidad de registro de cuenta está mal diseñada, un usuario puede realizar una escala de privilegios al registrarse. Considere la solicitud POST al registrar a un nuevo usuario, que envía los datos nombre de usuario igual bjones y password welcome, un email bjones @inlineflight.local.reloaded igual 3. ¿Qué pasaría si pudiésemos manipular el parámetro reload y cambiarlo a 0 o 1? Hemos visto aplicaciones del mundo real que este era el caso y era posible registrar rápidamente a un usuario administrador y acceder a muchas funciones no deseadas de la aplicación web. Ah, interesante. Igual esos son los grados de usuario, ¿no? Comience a familiarizarse con los ataques comunes a aplicaciones web y sus implicaciones. No se preocupe si algo de estos términos les suena extraño en este momento. Se volverán más claros a medida que progreses y apliques un enfoque iterativo al aprendizaje. Es imperativo estudiar las aplicaciones web en profundidad y para familiarizarse con su funcionamiento y con muchas pilas de aplicaciones diferentes. Veremos ataques a aplicaciones web repetidamente durante nuestro viaje a la academia, en la plataforma principal de Hack the Box y en evaluaciones de vida real. Profundizaremos y aprenderemos a estructurar la estructura-función de las aplicaciones web para convertirnos en atacantes mejor informados, diferenciarnos de nuestros pares y encontrar fallos que otros pueden pasar por alto. Pero vamos a ser los putos amos. Vale, las aplicaciones web. El layout. ¿Qué es el layout? No hay dos aplicaciones web idénticas. Las empresas crean aplicaciones web para multitud de usos y audiencias. Las aplicaciones web se diseñan y programan de una manera diferente y la infraestructura del backend se puede configurar de muchas maneras diferentes. Es importante comprender las diversas formas de las aplicaciones web pueden ejecutarse en estos entre bastidores. La estructura de una aplicación web y sus componentes y cómo se puede configurar dentro de la infraestructura de una empresa.
Los diseños de aplicaciones web constan de muchas capas diferentes, que se pueden resumir en las siguientes 3 categorías principales. Web Application Infrastructure. Describe la estructura de los componentes necesarios como la base de datos necesarios para que la aplicación web funcione según lo previsto. Dado que la aplicación web no se puede configurar para que se esté ejecutando en un servidor independiente, es esencial saber a qué servidor de base de datos nos necesita acceder componentes de aplicaciones web. Va a hacer largo esto también, ¿eh? Web Application Components. Los componentes que componen una aplicación web representan todos los componentes con los que interactúa la aplicación web. Estos se dividen en las siguientes tareas, las siguientes 3 áreas. Componentes UI, UX, cliente y servidor. UI, que es User Interface. Y después, Web Application Architecture. La arquitectura comprende todas las relaciones entre los distintos componentes de la aplicación web. Las aplicaciones web pueden utilizar muchas configuraciones de infraestructura diferentes. También se les llama modelos. Los más comunes se pueden agrupar en los siguientes 4 tipos: servidores del cliente, un servidor, muchos servidores, una base de datos, muchos servidores, muchas bases de datos. Vale. Puede ser así. Client server. Las aplicaciones web suelen adoptar el modelo cliente-servidor. Un servidor aloja la aplicación web en un modelo cliente-servidor y la distribuye a cualquier cliente que intente acceder a ella. O sea, está el servidor y se conectan los clientes, todos los clientes. Desde donde sea, como sea. O sea, en verdad es bien hacer una aplicación web. Lo que pasa es que requieres que tu servidor sea un pepino dependiendo de la infraestructura que tenga que coger, porque si cada cliente que se conecta está consumiendo recursos del servidor, habrá que, si depende de la tarea que desenvolupes, tiene que ser un servidor muy gordo. ¿Entiendes? En este momento las aplicaciones web tienen 2 tipos de componentes: los de frontend, que suelen ser interpretados y ejecutados en el lado del cliente navegador, y los componentes de backend, normalmente compilados, interpretados y ejecutados por el hosting servidor. Cuando un cliente visita la URL de la aplicación web, la dirección web, es decir, http acme local no sé qué, el servidor utiliza la interfaz principal para la aplicación web. User Interface, supongo que será. Una vez que el usuario hace clic en el botón o solicita una función específica, el navegador envía una solicitud web HTTP al servidor, que interpreta que esa solicitud y realiza las tareas necesarias para completar la solicitud, es decir, inicia una sesión en el usuario etc. Agrega un artículo al carrito de compras, navegar a otra página, etc. Una vez que el servidor tiene los datos requeridos, envía el resultado al navegador del cliente mostrando el resultado de forma legible para humanos. Este sitio web con el que interactuamos actualmente también es una aplicación web desarrollada y alojada por Hack-the-Box, servidor web, y accedemos a él interactuando
e interactuamos con él utilizando nuestro navegador web cliente. Si alguna aplicación web alojada en este servidor se ve comprometida en esta arquitectura, todos los datos de las aplicaciones web se verán comprometidos. Este diseño representa un enfoque de todos los huevos en una sola canasta, ya que si alguna de las aplicaciones web alojadas es vulnerable, todo el servidor web se vuelve vulnerable. Madre mía, cómo estamos hoy. Además, si el servidor web deja de funcionar por algún motivo, todas las aplicaciones web alojadas se vuelven completamente inaccesibles hasta que resuelva el problema. Claro. Si es web y la web no va, pues no se puede usar. Muchos servidores, una base de datos. Este modelo separa la base de datos en su propio servidor de la base de datos y permite que el servidor de alojamiento de las aplicaciones web acceda al servidor de la base de datos para almacenar y recuperar datos. Puede verse con muchos servidores para una base de datos y un servidor para una base de datos, siempre que la base de datos esté separada en su propio del servidor base que damos. Claro, para complicar un poco más el tema de la seguridad, supongo. Los clientes se conectan a los servidores y después los servidores consultan a la base de datos los datos. Vale, este modelo puede permitir que varias aplicaciones web accedan a una única base de datos para tener acceso a los mismos datos sin sincronizar los datos entre ellas. Las aplicaciones web pueden ser replicaciones de una aplicación principal, es decir, principal de respaldo, o pueden ser aplicaciones web independientes que comparten datos comunes. La principal ventaja de este modelo desde el punto de vista de la seguridad es la segmentación, donde cada uno de los componentes principales de la aplicación web se ubica y aloja por separado. En caso de que un servidor web se vea comprometido, los demás servidores web no se verán directamente afectados, de manera que similar. Si la base de datos está comprometida, es decir, a través de una vulnerabilidad de inyección SQL, la aplicación web en sí no se ve directamente afectado. Todavía existen medidas de control de acceso que deben implementarse después de la segmentación de activos, como limitar el acceso a las aplicaciones web solo a los datos necesarios para funcionar según lo previsto. Separarlo todo, ¿no? Más separado, más seguro, más filtrado. Many servers, many databases. Vale, muchos servidores, muchas bases de datos. Este modelo se basa en el modelo muchos servidores, una base de datos. No. Se basa. Sin embargo, dentro del servidor de la base de datos, los datos de cada aplicación web están alojados en una base de datos separada. La aplicación web solo puede acceder a los datos privados y solo a los datos comunes que se comparten entre aplicaciones web. También es posible alojar la base de datos de cada aplicación web en un servidor de base de datos independiente. Vale, ves, ahora sí, ahora ya cambia el ritmo, aquí ya esto mejora la cosa. Este diseño también se usa ampliamente con fines de redundancia, por lo que si algún servidor web o base de datos se desconecta, se ejecutará una copia de seguridad en su lugar para reducir el tiempo de inactividad tanto como sea posible, aunque esto puede ser más difícil de implementar y puede requerir herramientas como balanceadores de carga para funcionar adecuadamente. Esta arquitectura es una de las mejores opciones en términos de seguridad debido a sus medidas adecuadas de control de acceso y segmentación de activos adecuados. Adecuada. Yo me invento aquí las cosas, pero no pasa nada. Parece que no inventé nada, así que todo bien. No es lo que es, sino lo que parece, ¿eh?
Aparte de estos modelos, existen otros modelos de aplicaciones web disponibles, como aplicaciones web sin servidor o aplicaciones web que utilizan microservicios. A ver. Application Web Components. It's the Web Components. Cada aplicación web puede tener una cantidad diferente de componentes. No obstante, todos los componentes de los modelos mencionados anteriormente se pueden desglosar en cliente, servidor, servidor web, aplicación web logic o base de datos, servicios, microservicios, tercera parte integraciones, que no sé qué son, y web applications integrations. Y functions. ¿Vale? Cliente, servicio, cliente, servidor, servicios y funciones. Web Application Architecture. Los componentes de una aplicación web se dividen en 3 capas diferentes, también conocidas como arquitectura de 3 niveles, ¿vale? Presentation Layer. La capa de presentación. A ver, capa de presentación, ¿eh? Consta de componentes de proceso de User Interface que permiten la comunicación de la aplicación del sistema. El cliente puede acceder a ellos a través del navegador web y se devuelven en forma de HTML, JavaScript y CSS. Aplicación Layer. Esta capa garantiza que todas las solicitudes de los clientes, solicitudes web, se procesen correctamente. Se verifican varios criterios como autorización, privilegios y datos transmitidos al cliente. Y el Data Layer. La capa de datos trabaja en estrecha colaboración con la capa de aplicación para determinar exactamente dónde se alcanzan los datos requeridos y dónde se pueden acceder a ellos. An example of web applications architecture called something like this. Vale, tenemos aquí ASP.NET, Core Web App. Esto es la app web app, aplicación web, ¿vale? Tenemos el cliente que abre el navegador, se comunica con el servidor y el servidor la aplicación web. Entiendo, ¿eh? Aquí pasa por los filtros, memoria, no sé qué, no sé cuántos. Data source, aquí es la aplicación web, consulta el servidor de datos. Y la tercera parte sería otros servicios de fuera, vale. Source, Microsoft Doc. Microservicios, registra, transfers, payments, ratings, reviews. Podemos pensar en los microservicios como componentes independientes de la aplicación web, que la mayoría de cosas están programadas para una sola tarea. Por ejemplo, una tienda online podemos descomponer las tareas principales en los siguientes componentes. Registración, registro, búsqueda, pagos, ratings, que son las valoraciones, y reviews, ¿no? ¿No? O ratings es la estadística, ¿no? Vale, ¿qué més diu aquest? Estos componentes se comunican con el cliente y entre sí. La comunicación entre estos microservicios no tiene estado, lo que significa que la solicitud y la respuesta son independientes. Esto se debe a que los datos almacenados se almacenan por separado de los respectivos microservicios. El uso de microservicios se considera arquitectura orientada a servicios SOA, construida como una colección de diferentes funciones automatizadas enfocadas a un único objetivo comercial. Sin embargo, estos microservicios dependen unos de otros. Otro componente de microservicio esencial y eficiente es que pueden escribirse en diferentes lenguajes de programación y aún así interactuar. Los microservicios se benefician de un escalamiento más fácil y un desarrollo más rápido de aplicaciones, lo que fomenta la innovación y acelera la entrega de nuevas funciones al mercado. Algunos beneficios de microservicios incluyen agilidad, escalado flexible,
desarrollo sencillo, código reutilizable y resilience, que lo vamos a traducir porque no sé qué es. Resilience. Resiliencia. Yo no sé qué es. Serverless. Sin servidor. Proveedores de nube como AWS, GCP y Azure, entre otras, ofrecen arquitectura sin servidor. Estas plataformas proporcionan marcos de aplicaciones para crear dichas aplicaciones web sin tener que preocuparse por los propios servidores. Estas aplicaciones web luego se ejecutan en contenedores informáticos sin estado, Docker. Por ejemplo, este tipo de arquitectura brinda a una empresa la flexibilidad de crear e implementar aplicaciones y servicios sin tener que administrar la infraestructura. Toda la administración del servidor la realiza el proveedor de la nube, lo que elimina la necesidad de aprovisionar, escalar y mantener los servidores necesarios para ejecutar aplicaciones y bases de datos. Vale, pero yo entiendo que el proveedor de la nube ya tiene los servidores y este mantiene sus servidores, los tiene bien y te alquila los dockers, que es donde tú ejecutas la aplicación. O sea, no deja de ser un servidor, pero más sencillo, gestionado por otros, ¿vale? Puede leer más sobre la informática sin servidor y sus diversos casos. O sea, yo creo que no llega a ser así. Yo creo que en verdad sí es un servidor. Pero como es un Docker, es un servidor virtual más pequeño, ¿no? Seguridad de la arquitectura. Comprender la arquitectura general de las aplicaciones web y el diseño específico de cada aplicación web es importante al realizar una prueba de penetración en cualquier aplicación web. En muchos casos, la vulnerabilidad de una aplicación web individual no necesariamente se debe a un error de programación, sino a un error de diseño en su arquitectura. Por ejemplo, una aplicación web individual puede tener implementada de forma segura todas sus funciones principales. Sin embargo, debido a la falta de medidas de control de acceso adecuadas en su diseño, es decir, el uso del control de acceso basado en roles RBAC, los usuarios pueden acceder a algunas funciones de administración a las que no están destinados a ser directamente accesibles para ello o incluso acceder a ellas. La información privada de otros usuarios sin tener los privilegios para hacerlo. Para solucionar este tipo de problema sería necesario implementar un cambio de diseño significativo, lo que probablemente resultaría costoso y consumiría mucho tiempo. Otro ejemplo sería si no podemos encontrar la base de datos después de explotar una vulnerabilidad y obtener control sobre el servidor backend, lo que significa que la base de datos está alojada en un servidor separado. Es posible que solo encontremos parte de datos de la base de datos, lo que puede significar que hay varias bases de datos en uso. Es por eso que se debe considerar la seguridad en cada fase de desarrollo de aplicaciones web y se deben realizar pruebas de penetración durante todo el ciclo de la vida del desarrollo de aplicaciones web. Venga. Bien. Seguimos con teoría, es que es lo que hay. Frontend versus backend. Es posible que hayamos escuchado los términos de desarrollo web frontend y backend. El término de desarrollo web full stack es lo que se refiere tanto a desarrollo web frontend como backend. Estos términos se están convirtiendo en sinónimos de desarrollo de aplicaciones web, ya que comprenden la mayor parte del ciclo de desarrollo web. Sin embargo, estos términos son muy diferentes entre sí, ya que cada uno se refiere a un lado de la aplicación web y cada uno funciona y se comunica en diferentes áreas. El frontend es lo que vemos, ¿no? ¿Qué es el frontend? A ver. La interfaz de una aplicación web contiene los componentes del usuario directamente a través de su navegador web, del lado del cliente. Estos componentes constituyen el código fuente de la página web que vemos cuando visitamos una aplicación web y generalmente incluyen HTML, CSS y JavaScript, que luego nuestros navegadores interpretan en tiempo real. Esto incluye todo lo que el usuario ve e interactúa, como los elementos principales de la página, como el título y el texto HTML, el diseño y la animación de todos los elementos CSS,
y la función que realiza cada parte de la página JavaScript. En las aplicaciones web modernas, los componentes frontales deben adaptarse a cualquier tamaño de pantalla y funcionar en cualquier navegador y en cualquier dispositivo. Esto contrasta con los componentes back-end, que generalmente están escritos para una plataforma o sistema operativo específico. Si la interfaz de una aplicación web no está bien optimizada, es posible que toda la aplicación web sea lenta y no responda. En este caso, algunos usuarios pueden pensar que el servidor de alojamiento o su internet es lento, mientras que el problema reside enteramente en el lado del cliente del navegador del usuario. Del cliente del navegador. Es por eso que la interfaz de una aplicación web debe optimizarse para la mayoría de plataformas y dispositivos, incluidos los móviles y tamaños de pantalla. A tope, si no, no es una aplicación web, ¿eh? Además del desarrollo de código frontend, las siguientes son algunas de las otras tareas relacionadas con el desarrollo de aplicaciones web frontend. Visual Concept Web Design, User Interface UI Design, User Experience UX Design. Hay muchos sitios disponibles para practicar la codificación frontend. Un ejemplo es este. Aquí podemos jugar con el editor, escribir y dar formato al texto y ver cómo se genera el HTML, CSS y JavaScript resultante para nosotros. Copie y pegue este ejemplo muy simple en el lado derecho del editor. Esto es el editor, vale. A ver, en el lado derecho del editor, ¿eh? Vale, esto es lo que veo. Control A, Control V. Welcome to the box. This some italic text. Es lo que vemos en código HTML. CSS code oh, pues esto mola. Me voy a quedar. Favorites. Ya vamos a cambiar el maquinero este. Best of Techno Body Pairs. Me salen Pikachu aquí chungos. Vale. Backend. El backend de una aplicación web controla todas las funcionalidades principales de la aplicación web, todas las cuales se ejecutan en el servidor backend que procesa todo lo necesario para que la aplicación web se ejecute correctamente. Es la parte que quizás nunca veamos o con la que nunca interactuaremos directamente, pero un sitio web es solo una colección de páginas web estáticas sin un backend. Madre mía, qué musicote. Venga, va. Estempera la voz. Voy a quitarle voz. Vale, ya se la he quitado. Bueno, entonces... Eso, como no se ve, ¿vale? Tenemos backend servers. ¿Vale? Los backend servers mejora el sistema operativo que aloja todos los demás componentes y que generalmente se encuentran en sistemas operativos como Linux, Windows o mediante contenedores. Que se usan mucho los contenedores, me han chivado. Vale. Dice, los servidores web manejan solicitudes y conexiones HTTP. Algunos ejemplos son Apache, Nginx y lo otro no sé qué. Bases de datos. No SQL, ¿eh? Han cambiado de base de datos. Las bases de datos almacenan y recuperan datos de la aplicación web. Algunos ejemplos de bases de datos relacionados con MySQL, MSSQL, Oracle o PostgreSQL. Mientras que ejemplos de bases de datos no relacionados incluyen NoSQL y MongoDB.
Development Frameworks. Los marcos de desarrollo se utilizan para desarrollar la aplicación web principal. Algunos marcos conocidos incluyen Laravel, PHP, ASP.NET, CDash, Spring, Java, Django, Python y Express, Node.js y JavaScript. Linux, Windows, Backend Servers, Web Applications, Web Servers, Databases. Databases son MySQL, MS SQL y Oracle. Web Application, PHP, CDash o Java. Y el servidor web es Apache, Nginx o no sé qué S. Vale. Vale. También es posible alojar cada componente del backend en su propio servidor aislado o en contenedores aislados utilizando servicios como Docker, para mantener la separación lógica y mitigar el impacto de las vulnerabilidades. Se pueden instalar diferentes componentes de aplicación web como las bases de datos en un contenedor Docker, mientras que la aplicación web principal se instala en otro, aislando así cada parte de posibles vulnerabilidades que puedan afectar a otros contenedores. También es posible separar cada uno en su servidor dedicado, cuyo mantenimiento puede requerir más recursos y tiempo. Aún así, depende del caso del negocio y diseño, funcionalidad y aplicación web en cuestión. En verdad, siendo paranoias de la seguridad, tendría que estar todo separado, aislado, con 2000 llaves. Algunas de las principales tareas realizadas por los componentes backend incluyen desarrollar la lógica principal y los servicios del backend de la aplicación web, desarrollar el código principal y funcionalidades de la aplicación web, desarrollar y mantener la base de datos backend, desarrollar e implementar bibliotecas para ser utilizadas por la aplicación web, implementar las necesidades técnicas comerciales para la aplicación web, implementar las principales API para las comunicaciones de los componentes front-end e integre servidores remotos y servicios en la nube en la aplicación web. Esto sería como las tareas básicas. ¿Vale? Securing front y back-end. A ver. Asegurar el extremo delantero y trasero. Front backend, vale. Aunque en la mayoría de los casos no tendremos acceso al código backend para analizar las funciones individuales de la estructura de código, esto no hace que la aplicación sea invulnerable. Todavía podría ser explotado por varios ataques de inyección. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función de búsqueda en una aplicación web que por error no procesa correctamente nuestras consultas de búsqueda. En este caso, podríamos utilizar técnicas específicas para manipular esas consultas de tal manera que obtengamos acceso no autorizado a inyecciones SQL de datos específicos, de bases de datos, o incluso ejecutar comandos del sistema operativo a través de la aplicación web, también conocidas como inyecciones de comandos. Más adelante discutiremos cómo asegurar cada componente utilizando en los extremos frontal y posterior. Cuando tenemos acceso completo al código fuente de los componentes de front-end, podemos realizar una revisión de código para encontrar vulnerabilidades, lo cual es parte de la que se conoce como White Box Pentesting. Por otro lado, el código fuente de los componentes back-end se almacena en servidores back-end, por lo que no tenemos acceso a él por defecto, lo que nos obliga únicamente a realizar lo que se conoce como Black Box Pentesting. Sin embargo, como veremos, algunas aplicaciones web son de código abierto, lo que significa que probablemente tengamos acceso a su código fuente. Además, algunas vulnerabilidades como la inclusión de archivos locales podrían permitirnos obtener el código fuente del servidor backend. Con este código fuente en mano podemos realizar una revisión del código en los componentes backend para comprender mejor cómo funciona la aplicación, potencialmente encontrar datos confidenciales en el código fuente como contraseñas e incluso encontrar vulnerabilidades que serían difíciles o imposibles para encontrar sin acceso al código fuente. Qué chungo todo esto, ¿eh? Top 20 errores más comunes que cometen los desarrolladores web y que son esenciales para nosotros como evaluadores de pentesting son: ¿puedo enumerarlos todos? Sí, de una. Vale. Permitir que datos no válidos ingresen a la base de datos.
Centrándose en sistemas como un todo. Establecer métodos de seguridad desarrollados personalmente. Tratar la seguridad como el último paso. Desarrollo y almacenamiento de contraseñas en texto sin formato. Crear contraseñas débiles. Almacenamiento de datos no cifrados en la base de datos. Dependiendo excesivamente del lado del cliente, ser demasiado optimista, permitir variables a través del nombre de la ruta o URL, confiar en el código de terceros, cuentas de puertas traseras codificadas, inyecciones SQL no verificadas, inclusiones remotas de archivos, manejo de datos inseguro, no poder cifrar los datos correctamente, no utilizar un sistema criptográfico seguro, ignorando la capa 8, revisar las acciones del usuario y configuraciones erróneas de firewall de aplicaciones web. Estos son los top 20 errores, ¿eh? ¿Qué le pasa a la capa 8? Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. ¿Qué le pasa a la capa 8? Vale, y estos son los 10 más comunes de las técnicas OWASP. A ver, ¿qué digo? Estos errores conducen las 10 principales vulnerabilidades de OWASP para aplicaciones web que analizaremos en otros módulos. Que no coinciden con los otros 20. Control de acceso roto, fallos criptográficos, inyección, diseño inseguro, mala configuración de seguridad, componentes vulnerables y obsoletos, fallos de identificación y autenticación, fallos de integridad del software y de los datos, fallos de monitoreo y registro de seguridad o falsificación de solicitudes a lo largo del servidor. SSRF. Es importante comenzar a familiarizarnos con estos fallos y vulnerabilidades, ya que forman la base de muchos de los problemas que cubriremos en futuros módulos web e incluso no relacionados con la web. Como pentesters debemos tener la capacidad de identificar, explotar y explicar de manera competente estas vulnerabilidades a nuestros clientes. Oh yes, like. Me ha dicho que quiero clientes. Vale, ya estamos aquí. Aquí en teoría hay ejercicios ya, ¿no? A ver. Oh, sí, ejercicios, hay respuestas. Preguntas. Venga, vamos. Vale, dice, el primer y más dominante componente de frontend de las aplicaciones web es HTML. Lenguaje de marcado de hipertexto. HTML es el núcleo de cualquier página web que veamos en Internet. Contiene los elementos básicos de cada página, incluidos títulos, formularios, imágenes y muchos otros elementos. El navegador web, a su vez, interpreta estos elementos y los muestra al usuario final. Ejemplo. HTML, doctype HTML, HTML, cabecero, título, página, o sea, título de la página, título, cabeza, body, H1 es el título, a heading, P es párrafo, a parágrafo, body HTML. HTML estructura, documento, a documento HTML, cabeza, título, cuerpo. Pam, pam, pam. Yo hice una página HTML hace muchos años y dije, joder, es más bonito en Word y nunca más. Cada elemento puede contener otros elementos HTML, mientras que la etiqueta HTML principal debe contener todos los demás elementos dentro de la página que incluyen en el documento, distinguiendo entre HTML y documentos escritos para otros lenguajes como XML. O sea, HTML. Y dentro de HTML tenemos cabecero, título y cabecero, cuerpo, parágrafo, o sea, título. Vale, o sea, documento HTML. El título de la página. Pero en el cuerpo tenemos un título y un parágrafo. Y ya está, nada más.
Cada elemento HTML se abre y se cierra con una etiqueta que especifica el tipo de elemento, por ejemplo sería P para párrafos, donde el contenido se colocaría entre estas etiquetas. La etiqueta también puede contener la identificación o clase de elemento, por ejemplo P ID para 1 o P ID red paragraph, que es necesario para que CSS formatee correctamente el elemento. Tanto la etiqueta como el contenido comprenden todo el elemento. URL encoding. Un concepto importante se debe aprender en HTML es la codificación de URL o codificación porcentual. Para que un navegador muestre correctamente el contenido de una página, debe conocer el juego de caracteres en uso. En las URL, por ejemplo, los navegadores solo pueden utilizar codificación ASC2, que solo permite caracteres alfanuméricos y ciertos caracteres especiales. Por lo tanto, todos los demás caracteres fuera del rango de los caracteres deben codificarse dentro de la URL. La codificación de URL reemplaza los caracteres ASC2 no seguros con un símbolo de %, seguido de los dígitos hexadecimales. Por ejemplo, el carácter de comilla simple está codificado como %27, lo que los navegadores pueden entender como una comilla simple. Empezamos otra vez. Las URL no pueden tener espacios y reemplazarán un espacio con un más, signo más o %20. Algunas codificaciones de caracteres más comunes son espacio es 120, asterisco es %21, comillas simples %22. Esto podría apuntarlo, ¿no? Puede ver una tabla completa de codificación de caracteres aquí. Se pueden utilizar muchas herramientas en línea para realizar codificación de URL. Además, el popular proxy web Burpsuite tiene un decodificador codificador que se puede utilizar para convertir entre varios tipos de codificaciones. Intente decodificar algunos caracteres y cadenas utilizando esta herramienta en línea, el Burpsuite. A ver, el uso. El elemento head normalmente contiene elementos que no están impresos directamente en la página, como el título de la página, mientras que todos los elementos de la página principal se encuentran en body, que es lo que vemos, ¿vale? Otros elementos importantes incluyen el styler, que contiene el código CSS de la página, y el script, que contiene el código JS de la página, como vemos en la siguiente sección. Cada uno de estos elementos se denomina DOM, modelo de objetos de documento. En consorcio World Wide Web W3C define DOM como el modelo de objetos de documento. DOM World no sé qué Wide Web. Vale, plataforma de interfaz neutral en cuanto a idioma que le permita a los programas de scripts acceder y actualizar la dinámica, el contenido de la estructura de un documento. El estándar DOM se divide en tres partes: Core DOM, el modelo estándar para todo tipo de documentos, XML DOM, el modelo estándar para documentos XML, y HTML DOM, el modelo estándar para documentos HTML. Dice, por ejemplo, en la vista del árbol anterior podemos referirnos a los DOM como document head o document h1, y así sucesivamente. Comprender la estructura HTML DOM puede ayudarnos a comprender dónde se encuentra cada elemento que veamos en la página, lo que nos permite ver el código fuente de un elemento específico en la página y buscar problemas potenciales. Podemos localizar elementos HTML por su ID y su nombre de etiqueta o por su nombre de clase.
Esto también es útil cuando queremos utilizar vulnerabilidades de frontend como XSS para manipular un elemento existente o crear nuevos elementos que satisfagan, satisfagan nuestras necesidades. Questions, hemos llegado a las questions. Perdón. ¿Cuál es la etiqueta HTML que se utiliza para mostrar una imagen? ¿Eso me lo han enseñado? ¿En serio? Pues XML, ¿no? No, HTML. IMG será, ¿no? Código HTML. Genérico. IMG, vale. Fácil. Como nos lo pide en código, IMG. Perfecto. Venga, hazme más preguntas así que te acabo ya. CSS, Cascading, Cheats, no sé qué. Hojas de estilo en cascada. En el lenguaje de hojas de estilo se utiliza junto a un HTML para formatear y establecer el estilo de los elementos HTML. Al igual que en HTML existen varias versiones de CSS y cada versión posterior introduce un nuevo conjunto de capacidades que se puede utilizar para formatear elementos HTML. Los navegadores se actualizan junto con él para admitir nuevas funciones. The new functions. Example. Vale, ejemplo. En un nivel fundamental, CSS se utiliza para definir el estilo de cada clase o tipo de elementos HTML, es decir, cuerpo o H1, de modo que cualquier elemento dentro de esa página se represente como se define en archivo CSS. Esto podría incluir la familia de fuentes, el tamaño de fuente, el color de fondo y el color y la alineación del texto y más. Vale, código CSS. Esto es un archivo CSS. Vale. Como se mencionó anteriormente, esta es la razón por la que podemos establecer ID únicos o nombres de clases por ciertos elementos HTML, para que luego podamos consultarlos dentro de CSS o JavaScript cuando sea necesario. O sea, nosotros hacemos nuestro CSS y luego esto ya queda con el HTML para cuando hacemos HTML. Por ejemplo, pondremos P y será from familiar helvética, será la letra, y la from sise será 10 píxeles, la estándar. Cuando pongamos body, background color es black, el fondo será negro, vale. Y H1, el color será, el texto es blanco y el texto está alineado en el centro. Y todo está por cerrado con llaves Dator. Muy bien, sí creo que lo he pillado y todo. Lo he pillado. CSS define el estilo de cada elemento de clase HTML entre llaves, dentro de las cuales se definen las propiedades con sus valores, es decir, elemento, propiedad, valor. Cada elemento HTML tiene muchas propiedades que se pueden configurar mediante CSS, como altura, posición, borde, margen, relleno, color, alineación de texto, tamaño de la fuente y cientos de otras propiedades. Todos estos se pueden combinar y utilizar para diseñar páginas web visualmente atractivas. Ya sé CSS y HTML. CSS puede utilizar para animaciones avanzadas para una amplia variedad de usos, desde mover elementos hasta animaciones 3D avanzadas. Muchas propiedades CSS están disponibles para animaciones como @keyframes, animación, duración de la animación, dirección de la animación y muchas otras. Puede leer y probar muchas de estas propiedades de animaciones aquí. Creo que nos vamos a quedar esto.
Qué guapo. Creo que me voy a pasar al código CSS. Hostia, mola un huevo, ¿eh? Mola, mola, mola. Utilización. Uso CSS usa a menudo junto con JavaScript para realizar cálculos rápidos, ajustar dinámicamente las propiedades del estilo ciertos elementos HTML o lograr animaciones avanzadas basadas en las pulsaciones de teclas o la ubicación del cursor del mouse. El siguiente ejemplo ilustra maravillosamente dichas capacidades de CSS cuando se usa con HTML y JavaScript. Parallax Dead Cards de Andy Merskin en CodePen. Claro, esto lleva CSS y JavaScript, entiendo, ¿no? CSS. Body. Aquí tendrá que el color es este. Background color. Título. Releway. Container, 40 píxeles por 80 píxeles. ¿Qué es esto, no? 40 píxeles por 80. Car grab. Y aquí tenemos animación, ¿no? Transforms y nada, para arriba no se mueve. Opacidad 1. Qué guapo. Esto muestra que aunque HTML y CSS se encuentran entre los pilares más básicos del desarrollo web, cuando se usan correctamente pueden usarse para crear páginas web visualmente impresionantes, lo que puede hacer que la interacción con aplicaciones web sea una experiencia mucho más fácil y amigable para el usuario. Además, CSS se puede usar junto con otros lenguajes para implementar sus estilos como XML o dentro de elementos SVG, y también se puede usar en plataformas de desarrollo móviles modernas para diseñar interfaces de usuario UI de aplicaciones móviles completas. Marcos. Muchos pueden considerar que CSS es difícil de desarrollar. Por el contrario, otros pueden argumentar que es ineficiente configurar manualmente el estilo de diseño de todos los elementos HTML en cada página web. Es por eso que se han introducido muchos marcos CSS que contienen una colección de diseños y hojas de estilo CSS, para que sea mucho más rápido y sencillo crear hermosos elementos HTML. Además, estos marcos están optimizados para el uso de aplicaciones web. Están diseñados para usarse con JavaScript y para un uso amplio dentro de una aplicación web, y contienen elementos que generalmente se requieren en aplicaciones web modernas. Algunos de los marcos CSS más comunes son Bootstrap, SASS, Foundation, Bulma y Pure. No estoy apuntando nada en apuntes, Me gustan. ¿Qué código tenemos que poner para alinear a la izquierda, no? ¿Cuál es la propiedad valor de CSS que se utiliza para alinear el texto de un elemento HTML a la izquierda?
básicos CSS. Color. Text align. Y aquí será left, ¿no? Ah, y el código CSS también pones la propiedad, 2 puntos, la defines y luego cierras con punto y coma. Esto lo aprendí el otro día. Qué bueno soy, es que está chupado. JavaScript. Bueno, acabemos este de JavaScript. Y lo dejaremos aquí. O lo dejaremos aquí ya. Muchas gracias por ver este vídeo. Te agradecería que le dieras al like, que te suscribas y que nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao.